Hola, muy buenos días, me da mucho gusto poderles saludar otra vez en su podcast, en una nueva forma de conectarnos en el Instituto Universitario del Norte. Mi nombre es Luis Alfonso Ramos, soy subdirector académico de la preparatoria Manuel Acuña y del Instituto Manuel Acuña. Me da mucho gusto poder volver a contar con ustedes y sobre todo porque hoy tenemos un tema muy interesante. Es que estamos en una pandemia, estamos en una crisis, estamos con los hospitales colapsados, ya no sabemos qué vamos a hacer con esto. De verdad que es un tema muy serio, muy interesante, pero hay algo interno, hay algo que no se mueve. Es decir, algunos dicen, no, el dinero va y viene, pero hay algo que no. O sea, la salud mental, la salud emocional es algo de verdad tan interesante, pero sobre todo tan importante, que debemos darle importancia de vida. Y entonces va a ocurrir un problema aquí, ¿no? Es la psicología de antes y la psicología de ahora, ¿no? Hay que resurgir. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Esperamos que se queden con nosotros durante estos 30 minutos donde tenemos un invitadazo. Le damos y presento al licenciado Maximiliano Cedillo. Él es maestro y también hace un podcast, también ya tiene referencia a esto, pero es psicólogo. Entonces él nos va a poder orientar qué pasaba antes de la pandemia, qué pasa ahora y sobre todo cuál es el futuro de la psicología después de esta nueva normalidad. Maximiliano, muy buenos días, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, licenciado. Me da muchísima alegría poder compartir contigo y con tu comunidad educativa. Gracias por la invitación. Bueno, a Max le decimos Max generalmente, todo el mundo te dice Max, ¿sí? Exacto. Bueno, él lo conozco desde hace como 10 años, 15 años, sí. Entonces, conozco muy bien sus aspiraciones y conozco sobre todo de cerca el trabajo que estás haciendo, ¿no? De orientar a las personas. Pero sin duda que ahora cambió, ¿no? Y te voy a explicar más o menos la idea que tenemos, porque ya tú como experto nos podrás facilitar más la información, ¿no? El ser humano se puede colocar entre 4 columnas, como si fuéramos una mesa, ¿no? Y una de las columnas obviamente va a ser las partes de los logros que nosotros estamos haciendo, ¿no? Es sentirte bien con esos logros. La otra es sentirte libre y sentirte libre obviamente te da paz, te da seguridad, te da algunos otros aspectos, pero esos son dos pilares esenciales. Y bueno, pues por otro lado va a estar que tú estés conforme con lo que estás haciendo, que te sientas autónomo, que tú creas que realmente estás cumpliendo tus metas, ¿no? Entonces en estos pilares nosotros podemos poner nuestra vida, pero el problema es cuando uno de esos pilares se cae o alguien te lo avienta o las circunstancias mismas te lo mueven un poquito y te desestabilizan, ¿no? Porque si hablamos de los pilares, se cae uno y se cae, ¿no? Y te empiezas a arrastrar. Si se caen todos es porque estás completamente desplomado, ¿no? Entonces, esto, comparado con las 3 enfermedades del siglo XXI, que es la ansiedad, la depresión y el estrés, que ahorita, no me dejarás mentir, muchas personas están sufriendo esto. Entonces, si nosotros sufrimos ansiedad, depresión o estrés o cualquier otra enfermedad es porque algunas de nuestras columnas están mal, ¿no? Entonces, si de por sí antes de la pandemia ya había muchos problemas de esos, ahora imagínate con la pandemia, ¿no? No tengo trabajo, no sé si el hospital donde me toca ir ya no tiene espacio, están corriendo muchos en mi trabajo y tengo estos gastos, los gastos no paran, ¿no? El trabajo para, pero los gastos no. Y luego, ¿qué tal que si yo me enfermo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Oye, o es que se enfermó un familiar, ¿no? Entonces tenemos todo esto que va a afectar toda pues nuestra estabilidad, ¿no? En nuestras columnas que debe de estar parada nuestra emoción. Entonces, como en un contexto así más o menos, ¿cómo nos pudieras describir ahora el papel que está tomando la psicología en este momento donde nos están afectando nuestras columnas, ¿no? Nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestro ir cumpliendo nuestras metas? Muy bien. Mira, primero tenemos que considerar que el ser humano es una unidad, ¿verdad? Nada se le suma, nada se le resta. Ya varias corrientes antropológicas nos han dicho eso. Pero también el ser humano es un ser biopsicosocial y podríamos añadirle espiritual. Las columnas de las cuales tú hablabas. Uh-huh. Antes de la Segunda Guerra Mundial no se hablaba tanto de un concepto integral de salud, pero después de estos acontecimientos la OMS decide hacer una definición de qué es salud y lo define como el estado de completo bienestar, uh-huh, físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad.
Entonces muchas veces se creía que si no se presentaban síntomas físicos encontrábamos salud, ¿verdad? Que no nos doliera algo, pero entra también la realidad de decir, híjole, somos una unidad compuesta por dimensiones y la dimensión psicológica también siente, también tiene sus propias experiencias y tiene sus motivaciones. Entonces, como tú dices, cuando todo esto comienza a moverse, cuando el mundo se viene, podemos decir, abajo, recordar que el ser humano en su interior tiene herramientas para poder trabajar estas situaciones. Entonces, como existen fortalezas físicas, existen fortalezas psicológicas y espirituales. Y me gustaría tocar este tema porque quizá al día de hoy hablar de espiritualidad es algo como rechazado o tachado por decir, híjole, tiene que ver más con la religión. Sí, sí, sí. Y no es así, o sea, la espiritualidad es lo más íntimo, lo más profundo del ser humano, y lo maravilloso es que lo espiritual no enferma, ¿sí? Puede existir quizá síntomas que nos hablen de la necesidad, pero también la psicología a lo largo del tiempo ha dado este giro. Antes solamente se concebía a la persona con su enfermedad y como una etiqueta, pero el día de hoy en el aspecto clínico se busca ver más las posibilidades de la persona, más las áreas fuertes que tienen que le pueden ayudar a sobrellevar estas situaciones. Y sobre todo, dice Víctor Frank, cuando nos es imposible cambiar una situación, nos encontramos frente a podernos cambiar a nosotros mismos. Sí. Entonces es algo que sí podemos abordar, que podemos trabajar. Entonces la psicología al día de hoy ha hecho toda una experiencia de decirnos, vale la pena entrar en el interior, vale la pena entrar en reflexión, en conocimiento. Incluso ya varios autores nos hablan de la inteligencia emocional y todavía aún más de la inteligencia espiritual, y estas herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar los periodos de crisis o de situaciones conflictivas. Exactamente. Bueno, yo quisiera hacer una pausa aquí nada más para hacer mención a que todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, hay una frase que no se me pudo quitar de la mente, ¿no? Que es la espiritualidad no enferma. Entonces, viendo por este lado, ¿no? Que se genera un enlace mental, pues, generalizado de una espiritualidad de iglesia, espiritualidad de religión, y viendo que esto no tiene realmente un enlace y que debemos de estarnos formando, también hay que ver el lado humano, ¿no? Es decir, tengo que formar no solamente mi mente y mi intelecto yendo a la escuela o leyendo, sino también tengo que formar mi alma, ¿no? Mis emociones, tengo que darles orientación, tengo que saber qué voy a hacer, y sobre todo con esta inteligencia emocional de la que hablabas, ¿no? Es decir, lograr un equilibrio, lograr una estabilidad emocional, espiritual y obviamente física y corporal, ¿no? Para tener esta parte de la salud. Ahora, si nosotros estamos en una pandemia donde nos están atacando por todos lados, ¿no? Y no tenemos, por ejemplo, las herramientas necesarias para esto, no sé si estoy en lo correcto. Es decir, ¿qué pasa cuando yo no tengo las herramientas para poder sobresalir en esta pandemia y con mis emociones a flote, o sea, con mis emociones regulares, que no se me disparen, que yo tenga una autorregulación? Muy bien, fíjate, la pandemia vino a ser el gran laboratorio para la humanidad. Sí. Fue una oportunidad para descubrir lo que estaba maquillado y nuestra desnudez. Darnos cuenta de que... Aguántame. Es que esta frase tampoco se me va a olvidar. Yo creo que deberíamos hacer una parte de frases de Max, porque estas frases están increíbles, ¿no? La pandemia es un laboratorio. Un laboratorio que nos ha mostrado nuestro maquillaje, pero también nuestra desnudez. Sí. ¿Verdad? En el libro del hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, él nos habla cuando le toca la experiencia de ir a los campos de concentración y quedar completamente desnudo, sin nada. Entonces, él comenta que muchas personas que se gloriaban quizá por sus títulos, por sus empleos, por sus logros en el aspecto económico o profesional, al verse privados de ellos, se lanzaron a la muerte, vaya. Pero las personas que tenían una espiritualidad o un encuentro interior sobrevivían a los campos de concentración. O sea, cuando somos capaces de descubrir nuestra desnudez, de ver nuestras luces, pero también nuestras sombras, estamos en movimiento.
Y la psicología nos habla de esto, ¿verdad? Que el ser humano es un ser siempre en posibilidad. Somos seres cambiantes que constantemente se están autorrealizando. Pongo de ejemplo la pirámide de Maslow, que nos va diciendo, tú vas cumpliendo con ciertas necesidades y vas alcanzando autorrealización, pero cuando esto se ve privado, cuando esto se ve cortado, ¿qué sucede? Y Víctor Frank maravillosamente nos dice que el ser humano siempre hay que apuntarlo hacia lo alto. Es decir, el ser humano siempre busca lo trascendente, lo que va más allá. Si nosotros solamente vemos las carencias o las dificultades, esa va a ser nuestra concepción de ser humano, un ser carente. Pero si nosotros potencializamos lo que una persona puede llegar a ser, híjole, esto va más allá. Respondiendo a la pregunta que me decías de cuando carecemos de estas habilidades, ¿qué podemos hacer? Simplemente trabajarlas. La vida consta de experiencias. La vida es como una película, ¿verdad? Donde hay directores, donde hay actores, pero sobre todo donde ponemos lo mejor de nosotros. La vida no es algo que ya venga con un guión, sino nosotros lo vamos escribiendo. Con esto digo que podemos enfrentar momentos de crisis, claro, pero también podemos enfrentar a descubrir lo maravilloso que hay en nosotros para poder sobreponernos a estas dificultades. Y aquí la logoterapia utiliza mucho el autodistanciamiento, es decir, dejar de verse el ombligo, dejar de estarse viendo a uno mismo para salir y ver la realidad. Sí. O sea, esta realidad que me habla, que me interpela y algo maravilloso. A mí me gustó muchísimo en un libro de Guillermo Pareja, que cuando habla de Víctor Frank, dice, es que Frank se dio cuenta que en el presente se trata más de responderle a la vida, a las preguntas que te hace, que tú preguntarle. Sí. Muchas veces preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué estoy pasando por esto? ¿Y por qué tantas situaciones? Y entonces queremos que la vida responda a esto, cuando la vida nos dice, hey, es que tú tienes la respuesta. O sea, como ser libre, como ser con voluntad, eres tú quien es capaz de responder a tus circunstancias. Entonces, no, esto es increíble, de verdad que demasiada sabiduría por aquí. Bueno, yo estoy impactado con todo lo que nos estás diciendo. Créeme que todo esto es un mundo, ¿no? Es algo así, pero regularmente la gente estamos pensando eso, ¿no? De yo quiero darle a la vida así como que quiero que la vida me responda las preguntas que yo debo de responder, ¿no? Y después, ¿por qué yo? ¿Y a quién se lo preguntas? A la vida no te va a contestar nada nunca. O sea, porque no es como que un día te va a llegar un correo, eso es la vida, ¿no? Y te está pasando esto porque estás bien feo, ¿no? Digo, en un ejemplo, ¿no? Pero y bueno, no, pero yo quisiera hacer un poquito más de mención, porque hay un tema ahí que se me hace muy interesante, que dices, no siempre se trata de verte a ti, ¿no? Es salir a la realidad, darte cuenta y estar con ella, ¿no? Estar lidiando de una manera que llegues a una estabilidad, ¿no? Que puedas desarrollarte, que puedas desarrollar tus habilidades, que puedas desarrollar más habilidades de las que no tenías. Pero a veces este salirse puede producir algo que le podríamos llamar como un shock, en palabras de alguien que no es profesional en la psicología, ¿no? Es decir, cuando una cosa te saca de tu estabilidad emocional, ¿no? Y te lo pongo así como algo muy, muy cotidiano a lo mejor, o un ejemplo muy concurrente, la muerte de un familiar. O sea, tú estás bien en tu vida, a lo mejor un día sabes que me está yendo bien en el trabajo, me está yendo bien en la escuela, me está yendo bien en lo que estoy haciendo, y de repente viene la muerte de un familiar cercano. Entonces, o sea, en ese momento el ser humano se hace las preguntas más fundamentales. Que nosotros teníamos un maestro, no sé si lo recuerdas, cuando estudiábamos filosofía, y el maestro que nos decía, ¿y quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿No? Entonces, en el momento más difícil de tu vida es donde te preguntas, es que ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Incluso ahorita también la gente estamos en un punto de shock de ¿qué va a pasar después? Y una de las preguntas fundamentales que la gente se hace es ¿cuándo se va a acabar esta pandemia? ¿No? ¿Y cuándo se va a acabar? ¿Qué va a pasar? Ya los hospitales ya no tienen lugar. ¿Qué va a pasar si yo me enfermo? ¿Qué pasa si se enferman mis papás, mis abuelos, mis hermanos? ¿Qué voy a hacer si me corren del trabajo? ¿Qué voy a hacer si me quedo sin escuela? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y todas estas preguntas nos están abrumando tanto, que son como algunos miedos que nosotros vamos teniendo. Y yo quisiera que tú nos platicaras un poquito de
estos nuevos miedos que surgen ahora con la pandemia y como son nuevos, es decir, la psicología o los métodos que a lo mejor utilizábamos hace 8 meses ya no funcionan. Es decir, me refiero a lo que cotidianamente nos daba miedo, ahora ya son otros miedos completamente diferentes. Nos tenemos que adaptar a estas nuevas diferencias. Y yo quisiera que nos hablaras acerca de estos nuevos miedos y qué vamos a hacer. O sea, ¿qué puede hacer una persona que dice, ¿sabes qué? Le tengo miedo a la pandemia. O le tengo miedo a contagiarme, ¿no? Y lo has visto, ¿no? Junto con estos miedos es el miedo a que se me pierda un familiar cercano, el miedo a perder mi trabajo. Todos estos miedos son increíblemente muy, muy grandes, ¿no? Y nos están afectando a todos. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de esto? Mira, hablar sobre los miedos de la sociedad actual implica adentrarnos en el contexto de la pandemia. Descubrir que un día el mundo me cambió la forma de trabajar, cambió la forma de ver la vida, cambió la forma de estudiar, y entonces el mundo se desequilibró, ¿verdad? Nos sacó de órbita, y en medio de una sociedad que estaba en constante movimiento, que nos dijeron, quédate en casa. Sí. Y ese quedarse en casa fue reinventarse, porque quizá estábamos en familia, pero no existía convivencia. Y entonces nos enfrentamos a una convivencia forzada, nos adentramos a descubrir quién es el otro, qué estaba pasando. Entonces yo creo que en este tiempo de pandemia nos llegaron miedos más profundos o miedos quizá existenciales, ¿verdad? Miedo a la muerte, miedo al vacío, incluso miedo al encuentro con uno mismo. Sí. O sea, en una sociedad de tanto ruido, entrar en silencio y pedirte que entraras en ti, híjole, es muy difícil. Y es lo que decías hace un momento, y aquí hago referencia, no es lo mismo vivir que existir, porque vivir lo hacemos todos, ¿verdad? Existir ya es poder salir de mí mismo para contemplar a los otros, pero también para verme a mí. Entonces podemos ver 4 preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿puedo ser en el mundo? Ah, caray, ¿cómo es eso? Significa, o sea, me siento a gusto donde estoy, siento que formo parte. Cuando no nos sentimos a gusto en el mundo, nos sentimos angustiados, y angustia viene de angosto. Siento que el espacio se hace pequeño, siento que no puedo ser yo, que tengo que ser alguien diferente como para encajar. Y después viene, ¿puedo ser conmigo mismo? Es decir, ¿cómo es la relación que yo tengo hacia mi interior? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me trato? ¿Qué tan asertivo soy en mis relaciones? Y después viene la pregunta, ¿puedo ser con los demás? Es decir, nuestro mundo se compone de la relación que tenemos con los otros. Y entonces aquí entra lo que tú dices, el miedo a perder a un familiar, el miedo incluso a perder la propia vida, nos hace adentrarnos y decir, ¿cómo estoy viviendo? Y finalmente, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿Verdad? Estas 4 preguntas, que podríamos llamar como preguntas existenciales, nos abren a la posibilidad de descubrir que el ser humano es un ser que busca trascendencia, que no se conforma con lo que se le presenta solamente en el mundo, sino que tiene deseo de algo más, tiene deseo de ser feliz, que tiene deseo de perseguir objetivos más altos. Entonces la pandemia sí vino a mostrarnos nuestros miedos, pero para potencializarlos, ¿verdad? A veces sería hasta cómodo quedarse en el miedo, de decir qué voy a hacer, qué va a pasar, pero la vida pide respuestas y no podemos posponerlo, ¿verdad? No podemos ponerle ahí una pausa y déjame, me cuido, me cubro y no me va a pasar nada. No, existir es estar en este mundo, vivir sus logros, sus alegrías, pero también sus tristezas, y esto es reconocernos como seres históricos, ¿verdad? Formamos parte de la historia, y esta historia se va haciendo con nuestra respuesta. Y aquí entra otro término maravilloso, la responsabilidad. Somos seres responsivos, quiere decir que somos capaces de responder a esto que la vida nos presenta. Entonces, frente al miedo, frente a la pérdida, puede venir un estado de ¿y qué sigue? Pero nuestra alma, nuestra conciencia es tan lista que siempre pone luces para ir descubriendo el sentido. Decía Víctor Frank, con esto voy cerrando esta partecita, el hambre del ser humano de hoy es hambre de sentido. Tenemos hambre
de descubrir sentido en la vida. Y cuando descubres sentido, ves la vida de una manera distinta. La muerte la concibes de manera distinta. No se le pierde el miedo, pero se aprende a vivir. Exactamente, ¿no? Ahorita tenemos esa como una sed insaciable de encontrarle sentido a esto, ¿no? Es ¿por qué a mí me corrieron del trabajo? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí se me tenía que morir mi familia? ¿Por qué a mí me tenía que dar COVID? ¿Por qué a mí me tenía que tocar, no? Y yo creo que esto es increíble, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, créanme que si pueden ir tomando apuntes, esto les va a servir para su vida, de verdad. Pero yo quisiera, si compartes mi idea, es nosotros necesitamos tenerle un sentido a la vida, ¿no? Es para poder sobresalir con eso, ¿no? Es en esta pandemia nosotros debemos usar métodos que ya teníamos, como los que nos estás comentando. Y en ese sentido la vida se trata de preguntar, pero más importante que la pregunta es la respuesta. No te puedes o no nos podemos quedar diciendo ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿O qué va a pasar? Sino ¿qué voy a hacer? ¿No? Sino es proponerte, ¿no? Es voy a hacer esto y darle respuestas a esas preguntas que nosotros tenemos. Y no todas las respuestas se consiguen en una visión, en una es que se me dio el chispazo. No todas las ideas son así. Es decir, a veces hay que informarnos, a veces hay que leer, a veces hay que escuchar podcasts, a veces hay que ver videos, a veces hay que ir con una consulta, a veces hay que hacer muchas cosas para que tú puedas entender lo que está pasando y que puedas ir respondiendo a lo que está pasando. Lo único que no podemos ahora es quedarnos quietos. Podemos quedarnos en casa y debemos de quedarnos en casa, pero no nos podemos quedar quietos. Si nosotros nos fijamos en otros podcasts que habíamos tenido, hablamos por ejemplo de la industria 4.0, es decir, qué va a pasar en el futuro con las empresas. Y hablábamos de las ingenierías que tenían mucha apertura pues para ese lugar. Y luego hablamos sobre la educación también y sobre el marketing. Y en la educación veíamos cómo la gente tuvo otras habilidades que no tenía antes. Por ejemplo, antes la gente tenía que ir a una clase para que pudiera aprender las cosas, ¿no? Pero ahora ve un video y en el video ya puede ver lo que está pasando, ¿no? Y puede ver y hacerlo, ¿no? Y yo le decía, aquí estaba la ingeniera Brenda, que es la directora, y yo le decía, yo ahí aprendí a hacer frijoles, ¿no? Porque yo me fui a vivir solo. Le voy a platicar aquí a todo el mundo ya que se haga mi vida aquí. Yo me fui a vivir solo a partir de abril y no sabía, o sea, yo no sabía cómo, sí tenía una idea, pero siempre hay una dudita, ¿no? Y esas desarrollas otras habilidades. Y fíjate que si lo comparamos con esto, desde qué voy a hacer pues voy a hacer esto, ¿no? ¿Por qué a mí? Pues voy a hacer esto para poder resolver esto, ¿no? Y todas las personas tenemos esa habilidad, la habilidad de darle la respuesta, pero las respuestas no siempre son como que así de gratis, ¿no? No va a llegar un día una persona, te va a dar un papelito con una frase porque era la frase que tú necesitabas. Puede pasar, yo no digo que no, pero sería muy complicado, ¿no? Lo importante es seguir formándonos, seguir haciendo y seguir buscándole pues el sentido de la vida, ¿no? Yo quisiera hacer un paréntesis aquí también para que tú nos platicaras. La psicología antes de la pandemia atendía ciertas problemáticas, tal vez algunas más que otras. Tenía un psicólogo podía atender a diferentes personas, digamos que hasta en una misma línea o en un mismo contexto, ¿no? Es casos que se daban antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia y después de la pandemia yo creo que va a ser un parteaguas, porque va a decir, esos casos los atiendo ahora después de la pandemia por a lo mejor los rezagos que dejó o a lo mejor por la nueva visión que tienen ahora la gente de buscar una solución a las cosas. Y yo sinceramente le veo mucho futuro a la psicología, ¿no? Va a tener mucho campo laboral, se pudiera decir también, pero también mucho campo de trabajo. La psicología va a estar, yo la veo así como preponderante en uno de los primeros lugares donde la gente le va a prestar atención, mucha más atención, de a lo mejor de la que ya le prestaba, o le va a prestar atención de la cero atención que tenía, ¿no? ¿Qué futuro le ves a la psicología? Fíjate que la psicología es maravillosa porque constantemente se está actualizando, ¿verdad? No es una ciencia que se haya quedado con teorías y hasta ahí, ¿no? Está en constante avance, entonces también ella va respondiendo a lo que la vida le va presentando. Entonces yo siento que la psicología al día de hoy va a ser puesta como uno de los pilares fundamentales de nuestra vida. Muchas veces se cree que ir a terapia es porque estoy mal, ¿verdad? Incluso leí hace poquito que muchas veces somos analfabetos emocionalmente.
no sabemos ponerle nombre a lo que sentimos. Híjole, yo creo que tienen que, permíteme, ¿no? Somos analfabetos emocionalmente. Eso lo tenemos que apuntar, por favor, ahí. De hecho, voy a hacer aquí voy a pedir aquí a los que nos están apoyando que hagan ahí unas frases del podcast de Max, porque está muy bueno esto. Ahora sí, perdón por... No, y te decía, somos analfabetos porque cuando llegas a un lugar y te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta? Bien. ¿Bien? ¿Y qué es bien? Sí, ¿verdad? O sí. sea, tenemos miedo a decir qué sentimos y cómo lo sentimos. Sí. O sea, me siento triste, me siento frustrado, me siento cansado, me siento emocionado, me siento amado. O sea, hay que aprender a ponerle nombre. Entonces, la salud mental es necesaria, o sea, para poder vivir en este mundo. Se recomienda asistir a terapia psicológica, se recomienda tener higiene mental incluso, y esto es algo constante, ¿verdad? No nada más es de que tengo un problema y voy con el psicólogo, porque no es mágico. Sí, sí, El psicólogo no es así de que, ay, voy y me dice qué onda. Incluso lo que los psicólogos más recalcan es, los psicólogos no damos consejos. Eso es importante. Sí. Los psicólogos no te vamos a dar un consejo, ni vamos a responder por ti. Te vamos a dar herramientas para que tú puedas trabajar lo que necesites trabajar. Entonces, como tú decías, habrá diferentes situaciones, sin duda. ¿Cuáles? Muchísimas, porque son las que se están presentando. Y porque también cada persona, lo voy a decir desde el aspecto que yo manejo, que por mi formación desde lo espiritual, cada persona es tierra sagrada. O sea, el encuentro en el interior de cada persona requiere de lo que ella necesita. O sea, yo no puedo generalizar de que, híjole, a todos los que presenten esta sintomatología les voy a dar esto, ¿no? Porque cada uno necesita algo en especial. Entonces hay que buscar, hay que mover, hay que ser creativos. Entonces la psicología tendrá que tener esta creatividad para responder a estas circunstancias, y sin duda lo tiene, es maravillosa. Pero también nosotros ir creando el hábito de cuidar nuestra higiene mental, ¿verdad? Al día de hoy, tristemente, se utilizan muchos conceptos que los asociamos a la psicología que nada que ver. Por ejemplo, el de relaciones tóxicas, ¿verdad? O sea, claro, está sí. muy de moda, y todo aquello que me causa conflicto es tóxico. Y no es así. O sea, hay que aprender a lidiar con las situaciones, pero también hay que aprender a ser asertivos, ¿verdad? No todo lo que se me presenta está mal, no todo lo que se me presenta es tóxico, no todo lo que se me presenta me está desafiando. O sea, son situaciones que pasan y que nosotros tenemos que ir descubriendo. Y algo aquí maravilloso, a mí me marcó mucho descubrir que hay dos tipos de sufrimiento. Uno es el sufrimiento que la vida te presenta y que es inevitable. La muerte de un ser querido, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, cosas que a lo mejor tú no pediste. Eso es el sufrimiento que te pone la vida. Y hay sufrimiento que nosotros buscamos en nuestras relaciones, en nuestras opciones de vida. Pero cuando nosotros trabajamos el sufrimiento que la vida nos presenta, nos madura. Claro, sí. Cuando nosotros buscamos el sufrimiento por buscarlo, nos quedamos estancados. Y a veces parece que nos gusta sufrir por sufrir, sí, y no encontrar lo que el sufrimiento nos va pidiendo. Te lo pongo de ejemplo y no me dejarás mentir. Y un saludo a todos los muchachos que nos estén viendo ahí de la universidad y de las escuelas. Al día de hoy nos preguntamos, ¿y para qué conectarme a clases en línea? ¿Qué sentido tiene esto? Los alumnos están cansados, los profes están cansados. Y aquí entra algo maravilloso que tú decías hace un momento sobre la educación, cuando te acabas ese tema. Y educación viene de educare, y educare es nutrir. Entonces, la educación es la mejor herramienta para trabajar procesos internos. Es decir, la educación nos abre para contemplar la vida de una manera distinta. La educación nos hace ser creativos. La educación nos hace tener valores de experiencia. Entonces, el hecho que yo me conecte todos los días desde temprano a las clases, tengo que encontrarle un sentido. No solamente es porque sí, y preguntarte cómo le estoy respondiendo a la vida en este momento, ¿verdad? Sí, sí. Esas herramientas de, si tú pintas, adelante, pinta. Si escribes, escribe. Si tocas un instrumento, toca tu instrumento. Pero no dejes de moverte, porque todo eso nutre el alma. Exactamente. Bueno, pues estamos aquí ya de verdad que muy entusiasmados con este tema, pero se nos ha acabado el tiempo ya. Sin embargo, yo quisiera como que para finalizar una conclusión muy breve, pero
pero muy buena, es como personas debemos buscar el sentido de la vida, pero debemos de buscar el sentido de la vida acompañados. Es decir, con la demás gente, con los demás, con nuestros amigos, con nuestros papás, pero sobre todo con alguien que nos esté guiando, con alguien que le sepa a las emociones, con alguien que le sepa mover a eso, ¿no? Y hay que nutrirnos, y hay que nutrir nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo de la mejor manera, ¿no? Para poder lograr esa estabilidad. Nosotros aquí hablamos de diferentes temas, probablemente la otra semana hablemos de un tema muy diferente, pero voy a aprovechar que estamos aquí, que te diste la oportunidad de venir, que nos hiciste el gusto de que estuvieras con nosotros, porque la persona que quiera estudiar un poquito más o que quiera saber un poquito más acerca de este sentido de la vida, tú tienes un podcast. Entonces, si alguna de las personas que están aquí necesitan así como que estar escuchando, estar nutriéndose, estar buscando ese sentido de la vida, lo pueden hacer contigo en tu podcast, que creo que estás en Spotify. Sí. Anchor y Spotify lo pueden escuchar ahí. Se llama Vivir con Sentido. Búsquenlo, por favor, síganlo y escuchen todo su material que estará subiendo. Y pues ya lo escucharon, ¿no? Es una persona que sabe del tema, que le sabe mover a esto. Y pues bueno, nos da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias que te diste la oportunidad. Y bueno, yo creo que ya para otros temas nos encantaría volver a hablar contigo de una segunda parte de esto. A lo mejor de buscar, por ejemplo, esa parte del sufrimiento, ¿no? No sé si te acuerdas de alguien que nos decía la renuncia y la mortificación. Y decía, esa parte es de la vida, o sea, en cualquier parte que tú tengas tienes que estar renunciando a cosas. Incluso a veces tienes que renunciar a tus propios pensamientos, ¿no? Como de, yo voy al psicólogo cuando estoy mal. O yo voy por un consejo, ¿no? O tengo un problema y tengo que ir a un psicólogo. Y es decir, no lo vemos como que en el sentido de estar nutriéndonos. Pero bueno, yo creo que ese será otro tema. A lo mejor lo tocamos en tu podcast alguna vez. Y bueno, pues me da mucho gusto que hayas estado aquí. Gracias que te diste la oportunidad. Gracias que nos hiciste el favor de venir y alimentarnos nuestra alma, nuestro espíritu, pues de estas cosas que nos acabas de decir, que créeme que nos han dejado completamente impactados de tanta información. Y yo te agradezco la oportunidad, la invitación a la universidad, a tus alumnos. Es para mí un gusto haber compartido con ustedes. Y me gustaría terminar ahí con una frase de San Juan de la Cruz, ¿no? Que me llama mucho la atención cuando escribe el libro de La Noche Oscura. Él dice, discúlpenme si me equivoco, ¿verdad? Porque yo puedo fallar en lo que estoy diciendo, y también lo digo como psicólogo. A lo mejor esta plática más cercana, más vivencial, tiene algunos rasguitos de psicología, sí. Pero más que nada es experiencia, ¿verdad? Vamos haciendo caminos juntos. Y será maravilloso que podamos acompañarnos para descubrir ese sentido de la vida. Exactamente, pues no se trata de la teoría sino de la práctica. Y pues muchas gracias, Max. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, ayúdenos a compartir el video, hagan algún comentario sobre esto. Sobre todo, yo quisiera que nos respondieran la pregunta, actualmente y en esta pandemia, ¿qué nos va a nutrir para alcanzar ese sentido de la vida? ¿A dónde podemos buscar? Yo sé que todas las personas que nos están viendo conocen libros, conocen podcasts, conocen videos, conocen personas. Coméntenos ahí para que podamos estar ahí un poquito más informados, que todos tengamos esta información. Voy a tratar de que en los comentarios esté el Spotify que tienes, ¿sí? Para que ahí lo puedan ver. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Gracias al equipo de marketing que nos hizo el favor de colaborar. Gracias al licenciado Orlando, que también estuvo aquí muy al pendiente. Él está muy interesado en estos temas. Y bueno, pues gracias a todos los que nos apoyaron por esto. Este es su podcast del Instituto Universitario del Norte. Soy Luis Alfonso Ramos y me dio mucho gusto estar con todos ustedes.